Pero tienen que leer la idea, pero porque se entiende que eso es un deporte. Es más atlético. Sí, es que están allá. Son más deportistas. Bueno, los que están aquí se van a beneficiar porque voy a dar algunos tips. Ahora, la próxima clase ya salimos, nos dejamos de ver un tiempo porque, bueno, la siguiente, o sea, el próximo jueves es la última clase que vamos a tener porque vamos a entrar a aula virtual. El aula virtual lo tienen que hacer ustedes solos, con unos videos que tienen que repasar. Sin embargo, yo antes de que se vayan al aula virtual, les voy a explicar un poco, de forma general, la clase de sensibilidad y especificidad, que es estudios de diagnóstico y tamizaje, que es lo que toca. Ahora, para la parte de casos y controles, nosotros vamos a tener las variables que son las variables confusoras, que en parte eso es lo que nos da como más trabajo para los estudios de casos y controles. Casi siempre confusoras, ¿quiénes son? Edad, sexo. Casi siempre esas dos variables se consideran que pueden ser variables confusoras. ¿Por qué? Porque la edad, mientras más edad tienes, de pronto tienes más tiempo de tener una patología y eso puede tener algunas condiciones que agraven la aparición de la enfermedad. Y sexo, porque algunos factores o algunas enfermedades dependen mucho del sexo con el que la persona pues nace al final. Entonces, ¿cuáles son las tres condiciones de la variable confusora? ¿Quién se acuerda de las tres? ¿Quién toma los puntos hoy? ¿Cómo que hay? ¿Quién se acuerda de las variables confusoras? Que la patología sea diferente en su ocasión de vida. ¿Cuál? Tú me dijiste que leyera eso. Variables confusoras, tres características. Que altera la independencia y dependencia. Que no tenga nada que ver. Que no haga parte de se la historia relacione- natural de la enfermedad. Esa es una que más. Eh, Que no se relacione con la variable Que la- independiente y que no se relacione con la variable dependiente. Hoy todo lo que respondan son 50 puntos. Uy, yo respondí uno. Entendí cómo hicimos. ¿Quién cumple años? Condición de variable. Va, ahorita te paso. Sí, claro. Yo paso con ella. Vale, vale, entonces, variables confusoras, tres características, que se relacione con la historia, que no se relacione con la historia natural de la enfermedad, que no se relacione, o sea, que se relacione con la variable independiente y que se relacione con la variable dependiente. A partir de ahí tú tienes tu variable que es tu variable confusora. Posterior a eso, estas son las formas que nosotros tenemos dentro de los estudios de casos y controles para tratar de minimizar el sesgo de confusión. Habíamos hablado que de todas estas, la única que no se utiliza para casos y controles es la parte de aleatorización. De resto, todas estas tres se utilizan cuando estás haciendo el diseño y estas tres se utilizan cuando estás haciendo el análisis, que son diferentes si seguro se los voy a preguntar. Ahora, nosotros tenemos como tres tipos diferentes de sesgo: información, selección y confusión. Ahora, a partir de ahí, uno le da nombre a los diferentes sesgos que puede encontrar. Por ejemplo, el sesgo de prevalencia. El sesgo de prevalencia es cuando alguna enfermedad tiene una prevalencia muy alta o la prevalencia comienza a ser cambiante. Entonces, si la prevalencia está muy alta, pues vas a adquirir más población, y si la prevalencia está muy baja, pues vas a tener más dificultad en encontrarte a los casos. También está el sesgo del voluntario, que también puede ser considerado como un sesgo de selección. Todas las personas que estén en clase hoy para hacer el estudio de casos y controles les voy a dar 5 puntos para la nota más baja que tengan. ¿Quiénes son voluntarios? Todos. Porque están interesados. Pensé que era una pregunta Ay, Entonces, ese es el sesgo de voluntario. Sesgo de voluntario es que tú vas a alguna parte porque en realidad te van a dar algo. O te quedas aquí porque te van a dar algo. Entonces, siempre que ustedes vayan a hacer algún tipo de ensayo clínico, algún tipo de estudio, los voluntarios están bien, pero casi siempre están buscando algo, ¿no? La mayor parte de las veces. Habíamos hablado también de la validez interna y validez externa. La validez interna, ¿qué es?
50 puntos todos los que respondan hoy, normalmente son 10 o 20. Que los resultados o son sean 50. estadísticamente Así significativos. que los grupos que estén bajitos pueden subir todo lo que quieran. Los resultados sean estadísticamente significativos, de que se tengan, que sean ciertos. No es como que sea reproducible, porque tus resultados pueden verse no reproducibles. Esa sería como la validez externa, pero para que tenga una buena validez interna, ¿de qué depende? Eso es la precisión. Pero ¿de qué depende la validez interna? De algo que tú no debes cometer en los estudios. Por los sesgos, se me olvidó que tenés un poquito sesgos. 50 puntos para mí ya. Y para mí no. No, pero también atrás y también aquí que intervinieron. La crisis, 20, 20, 50. ¿Cuánto? ¿20 ya? Todos 20. No, 50 50 crisis 50 Entonces, lo que tiene que ver con los sesgos, si tú tienes, a ver chicos, si tú tienes muchos sesgos en el estudio no va a tener validez interna. Entonces, si no tienes validez interna, nunca jamás vas a encontrar validez externa. Validez externa fue lo que tú completamente dijiste. ¿Qué fue lo que dijiste que sea en otra parte? Que se pueda realizar en otra parte o que se puedan implementar parte de sus resultados en otro lado. O sea, también depende algo de validez interna y validez externa. Entonces, eso es validez externa. Si no hay validez interna, nunca más vas a tener validez externa. Entonces, esto lo van a ver un poco más en la parte de salud basada en la evidencia. También hablamos de las hipótesis y aquí les digo, las hipótesis en este tipo de estudios se hacen a partir de ¿qué? Se hacen a partir de la exposición. Para no equivocarnos, la hipótesis siempre se va a plantear a partir de la exposición. Si yo voy a tener un estudio en donde vamos a mirar la relación entre el apoyo del público y el resultado de un partido de fútbol. Apoyo de un público y resultado de un partido de fútbol. ¿La exposición cuál sería? Por el público. Y la variable de ese enlace sería el resultado del partido de fútbol. O sea, yo quiero saber si el apoyo del público hace que el resultado sea mejor o que el resultado sea peor. Entonces, me lo estoy planteando y voy a plantearme mi hipótesis nula y voy a plantearme mi hipótesis alterna. Como voy a comenzar siempre por las exposiciones, bueno, vamos a repasar el diseño del estudio de casos y controles. Aquí, ¿cuáles serían los casos? Miren que es un ejemplo un poco complicado. ¿Cuáles serían los casos? Ganar partidos. ¿Cuáles serían los controles? No sé, pero no. Bueno, ahora pregunto, ¿cuál de los dos sería lo peor y cuál sería lo mejor? Entonces los casos son los que están enfermos. En este caso yo podría considerar que los enfermos ¿cuáles son? Ganar o no ganar. No ganar el partido. Entonces miren que aquí, simplemente para colocar esto, a veces tenemos problemas. Pero acuérdense siempre que la variable de desenlace, en este caso, como lo voy a ver yo, es lo que vaya peor. O sea, el estar enfermo. En este caso, el estar enfermo es perder los partidos. Los casos serían los partidos perdidos. Pero no se supone que tiene que ser de causalidad la relación. No se supone que sería determinar que el apoyo del público cause un mejor resultado del partido. Sí. Y con base a eso entonces sería ganar el... Pero entonces, sigue pensando así y piensa cómo vas a construir la tabla de 2 por 2. Y piensa cómo te va a dar el resultado. El OR te va a dar mayor. Entonces, ese riesgo no vas a decir que van a tener riesgo cuando van a ganar los partidos. Entonces, por eso es que tienes que plantearte las cosas desde el principio, conociendo qué es lo que tiene riesgo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tiene riesgo? Perder partidos. Entonces, el caso de nosotros, o sea, el que está enfermo, son los partidos perdidos.
partidos ganados. No es el mejor ejemplo, ¿ok? Entonces, para mirar acá, yo tendría que saber la exposición. ¿Cuál sería la exposición? Apoyo del público positivo, apoyo del público negativo. La exposición apoyo del público positivo, apoyo del público negativo. ¿Cuál es el riesgo? Es difícil, este cálculo lo hubiese puesto uno más fácil, pero este es difícil. ¿Cuál sería el riesgo aquí? El apoyo negativo es el riesgo. Entonces, el apoyo negativo sería el riesgo. Esto sería la exposición positiva, el apoyo negativo. ¿Por qué decimos que la exposición positiva es el apoyo negativo? Acuérdense siempre que la exposición positiva va a ser el riesgo. Entonces, ¿cómo podría plantearme la hipótesis? La hipótesis no era la planteaba a partir de la exposición. Yo puedo decir aquí, aquellos equipos de fútbol dentro de los cuales el público tenga un apoyo negativo tienen más posibilidades de perder el partido comparado con aquellos que tienen un apoyo negativo y ganar el partido. ¿Está claro o no está claro? ¿Cómo lo creamos? Creamos primero la exposición, apoyo negativo y el resultado que sería perder el partido, como el caso. Versus la misma exposición, apoyo negativo con el control. Es la forma. Yo lo que siempre tengo que tener en cuenta es que la exposición negativa o la exposición que está mal es la que voy a comparar dentro de los casos y dentro de los casos. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque cuando yo tenga mi tablita de 2x2, casos y controles, aquí tenemos la exposición de riesgo, vamos a llamarla exposición de riesgo. Aquí tenemos el riesgo positivo y aquí tenemos la exposición o riesgo negativo. Vamos a poner que perdieron el partido 100 personas, 100. Y lo comparamos con unos controles que es el doble de los casos. Y aquí vamos a colocar 20 y aquí vamos a colocar 110. Y aquí vamos a colocar 80. Y aquí vamos a colocar 20. Cuando yo voy a hacer la tablita de 2x2, yo simplemente miro cuántos casos hay. Hay 100 casos, creo que me toca poner un número. 100 casos. ¿Cuántos controles hay? 200. En total, ¿cuántos tengo? Tengo 300. Ojo que el estudio de casos y controles yo lo puedo crear. Un caso versus un control, un caso versus dos controles, un caso versus tres controles. Aquí estoy haciendo 1, 2. Un caso, dos controles. Tiene que haber 300, esto lo tengo mal. Entonces, ahora yo tengo que ver dentro de las personas que no tienen apoyo de su equipo, dentro de las personas que no tienen apoyo de su equipo, dentro de los casos hay entonces, ¿cómo
ustedes se imaginan si yo hubiese planteado el ejercicio de una manera diferente, de que yo hubiese dicho que ganaba, que perdía, lo que sea. O sea, si hubiese sido diferente, al final, cuando el resultado te da más de uno, va a ser un riesgo. O sea, se considera siempre un riesgo. En este caso, las personas, miren cómo lo voy a decir, es muy similar a como interpreto lo que es la hipótesis alterna. Primero, la exposición. Entonces, el público que no apoya sus partidos tiene 27 veces más probabilidades de perderlo que aquellos que no apoyan a su equipo y ganan. Lo que yo comparo siempre es la exposición. Ahora lo vamos a hacer con el caso de enfermedades para ustedes, será más fácil que ya me den deporte. Para que vean que el riesgo siempre se tiene que meter con el riesgo. De los dos, ganar o perder, el riesgo perder. Perder el partido. Y el apoyo del público siempre se considera que es un factor positivo para que los partidos de equipos puedan ganar, porque no representen las de la nueva cosa que se ha dado. Entonces, miren, vamos a hacer ahora un ejercicio más fácil. ¿Está comprendido o están perdidos? De verdad. Dime la verdad. No, sí, porque usted explica que pues, lo que quiere se cae. Por ejemplo, si yo les coloco a ustedes un ejercicio, horas de estudio con ganar exámenes, ¿cuál sería la exposición positiva? La exposición positiva sería ¿Menos horas o más horas? más o menos horas. La exposición positiva, acuérdate siempre, y les pongo esto para que acuérdate siempre que la exposición positiva es lo que tiene más riesgo. Y la exposición positiva será estudiar más horas o menos horas. Menos horas. ¿Y el caso cuál sería? ¿Perder el examen o ganar el examen? Perder el examen. El caso es lo malo, lo que está enfermo. ¿Y qué es lo que está enfermo? Perder el examen. Primero, la hipótesis nula. Ahí vamos por ahí. Me voy a plantearme la hipótesis nula. ¿Cuál es mi hipótesis? Mi hipótesis es, y miren que voy a comparar las exposiciones. ¿Mi hipótesis cuál es? ¿Cuál es la exposición de riesgo? Que no apoyen el equipo de fútbol. Entonces, el público que no apoya a su equipo de fútbol, esta es la alterna, tiene más probabilidades de perder el partido que aquellos que no apoyan a su equipo de fútbol y lo ganan. O sea, es la misma posición, tanto en los casos como en los controles. Ahora, ¿cuál sería mi hipótesis nula? Que el público que no apoya a sus equipos es igual ganar o perder un partido que aquellos que no apoyan a su equipo y tienen un buen resultado. Lo que pasa es que lo estamos haciendo con algo diferente de enfermedad, pero ahora nos vamos a ir con un ejemplo de enfermedad, pero sí quería colocarlo así porque hay veces que se enredan y lo colocan al revés. Entonces siempre el que la exposición positiva es el riesgo verdadero y el caso es la enfermedad. Si yo planteo la tabla de otra manera, si yo digo que aquí vamos a tener una exposición diferente, si yo invierto estos números, vamos a invertirlos. Me van a dar algo completamente diferente a lo que yo estoy buscando. De pronto me darían protección, sí. Si lo pongo bien, sí. Pero la interpretación la hacemos más que todo con la parte de riesgo. Entonces, acordarles siempre que los estudios de casos y controles son estudios que se hacen una sola vez, son estudios que nunca son prospectivos, son estudios que tienen un problema grande porque tienen bastantes sesgos, que los sesgos más importantes son el sesgo de confusión, que vamos a tener un montón porque no vamos a poder controlar temporalidad. Vamos a tener el sesgo de información, porque muy probablemente si las personas tienen mucha edad no se van a acordar del factor de riesgo. Y vamos a tener sesgo de selección si yo no sé
aplicar bien los criterios de inclusión y los criterios de inclusión. Entonces, pero ¿qué ventaja tiene? Que son estudios que puedo hacer muy rápido. ¿Alguien se vio la película? Acuérdense que para el lunes, si se la ven, está en el punto adicional. ¿Cómo que se llama? La doctora de Brest. Entonces, ¿qué vamos a mirar acá? ¿Cómo vamos a analizar? Nosotros, el OR también se llama razón de momios, también se llama odds ratio, también se llama razón de disparidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a comparar la exposición tanto para los casos como para los controles. Mirar qué tan probable es la exposición en los casos versus qué tan probable es esa misma exposición en la parte de los controles. Entonces, la fórmula sería A por D sobre B por C. Y lo podemos sacar porque puedo decir cuál es la probabilidad de la razón entre la probabilidad de exposición entre los casos por la razón de la probabilidad de exposición entre controles, o lo puedo mirar de una manera diferente por la parte del diagnóstico y la exposición. Sin embargo, para hacerlo más sensible y más rápido, simplemente se acuerdan de la X y así es como van a valorar la parte de casos y controles. ¿Cómo lo vamos a mirar? Igual, cuando el resultado es mayor a 1, lo vamos a considerar que riesgo o protección. Riesgo, cuando es menor a 1, lo vamos a considerar, y si es igual a 1, ninguno de los dos. Ni riesgo, ni frío, ni calor. Eso no pasa absolutamente nada. No hay relación. O sea, no hay relación y eso puede cambiar. También nosotros utilizamos los intervalos. Nosotros el análisis lo podemos hacer mediante dos cosas. El estimador puntual que nos dice la magnitud de la asociación, o sea, qué tanto una cosa, o sea, la exposición se asocia con el caso versus la exposición asociada con el control. Y además de eso, después de saber esa asociación, nosotros tenemos que considerar si eso es estadísticamente significativo. ¿Qué pasa si el resultado es estadísticamente significativo? Si yo encuentro algo que sea estadísticamente significativo, ¿qué pasa? ¿Cómo lo pueden interpretar? Porque ser estadísticamente significativo es importante. Acuérdense que todos los que hablan van terminando sin contar. Que la hipótesis, confirma que la hipótesis es verdad. Eso es lógico, pero ¿por qué? Porque como que hay una variable como relación con Ajá. que el 95%. ¿Por qué qué? Confirma que una variable tiene relación con la otra. Pero ajá, yo puedo mirar que se asocia y que puede tener 1.5 veces la asociación. La mayoría de veces que se repita el estudio va a ser similar a los resultados. Y el resultado no se debió al azar. O sea que la mayoría de las veces que yo repita el estudio se va a confirmar que eso es un factor de riesgo. Y que eso no se debe al azar. Porque yo puedo sacar una relación aquí. O sea, yo puedo preguntar al azar algo. Voy a preguntar aleatoriamente. ¿Qué significa estadísticamente significativo? Muy poco probable, más seguro por el azar. Entonces, esta persona respondió bien, pero me hubiera podido responder mal. Pero si yo le pregunto 100 veces diferentes cosas o algo similar, y como está prestando atención a clase, lo más probable es que todas las veces vayan a contestar bien. Y que tu resultado o tu respuesta ahora no se debió al azar. O sí. Yo no, es bien eso, tener confianza y está muy bien, así es. Entonces, eso es lo que significa que el resultado no se debe al azar. Ok, yo hago un 50 y 50 y me contestan un 50 que era el cierto, yo le puedo volver a preguntar 100 veces más. Y seguro que 95 de esas 100 veces me va a contestar bien, porque el resultado no se debe al azar. Entonces, yo puedo mirar la significancia estadística por medio de tres cosas. ¿Cuáles son? Acuérdense que son 50 puntos. Intervalo de confianza, Ajá. RR. No, hay que ¿Qué me estás pidiendo aquí? ¿A qué estás pidiendo algo que no va? Menos 10 puntos. Bueno, a 40, porque me metiste algo que no tiene que Ok, ver. ok, ok. Ajá, ¿cuál más? ¿Cómo? Cuidado.
Elías Marcela que debe. Entonces, yo aquí todavía puedo ver el OR con su intervalo de confianza, o si es por medio de las hipótesis, el chi cuadrado. A ver, ¿por qué chi cuadrado? Esto va por 100. Porque son variables cualitativas. Sí. ¿Cuánto? 50. 100. 200 pruebas de velocidad de respuesta. Porque son variables cualitativas. Porque el chi cuadrado es la prueba estadística que se utiliza cuando todas las variables que van a realizar son cualitativas. Y eso lo van a ver el próximo semestre, cuando estén mirando cómo van a analizar cada una de las variables. Cuando son variables cuantitativas, acuérdense de estadística del coeficiente de correlación de Pearson o de Spearman. Y cuando es cuantitativa y cualitativa, ustedes estudien o Kruska-Wallis. Entonces, esa es la forma como nosotros calculamos el chi cuadrado. Ya saben que ustedes aquí no lo van a calcular, pero que sepan que el chi cuadrado sale de todos los valores esperados de la tablita de 2×2. Y hay otras medidas que vamos a ver siempre, estas sí quiero que se aprendan la fórmula, que es el riesgo atribuible, que para los estudios de casos y controles se calcula de la siguiente manera: OR menos 1 sobre OR, y ese resultado lo multiplican por 100. Aquí no hay riesgo atribuible en el puesto, aquí hay un riesgo atribuible con Esa es la que te da TGPT. ¿La que te da quién? Cuando uno le pregunta TGPT, esa es la forma que da para R. Exactamente. Para R. Sí. Para el riesgo relativo, para el riesgo atribuible, pero en Pero tienen que saber muy bien cuál es el estudio de casos y cómo. Tienen que preguntarle bien al chat porque se pueden enredar. Este es para estudios de casos y controles. Esta es la fórmula que se utiliza. ¿Cuál es la diferencia entre el riesgo relativo y OR? El riesgo relativo es una medida más fuerte, o sea, más dura. Estamos calculando incidencias y muy probablemente si tú para una misma muestra calculas riesgo relativo y calculas OR, el riesgo relativo siempre va a estar por debajo del OR. Siempre. Entonces, estamos los estudios de casos y controles, comparados con los estudios de cohortes, son estudios que tienen más sesgos. La ventaja es que se utilizan cuando hay enfermedades poco prevalentes, que la ejecución es bastante rápida. Sin embargo, tenemos problemas con la temporalidad y con los sesgos. Pero si tú no tienes de otra, ni modo, te toca el bendito estudio de casos y controles. El diseño es más difícil, pero la ejecución es más fácil. En cambio, el estudio de cortes, el diseño es más fácil, que tú partes de la exposición hasta la enfermedad, pero el realizarlo se demora mucho tiempo. Entonces, son como las diferencias más grandes. El estimador puntual en el estudio de cortes, ¿cuál es? 50 puntos. El estimador puntual de casos y controles es el OR. RR o R. Creo que hicieron 50 puntos. ¿Nipi o Green? Ella es. Cris. Entonces, teniendo en cuenta esto, nuevamente, los estudios de casos y controles no son prospectivos. Yo no les voy a, que me acuerde, que piense, no les voy a colocar ninguna pregunta para que me digan si es de prospectivo o es mixto. Pero sí quiero que sepan que nunca jamás un estudio de casos y controles va a ser prospectivo. Y que lo que nosotros comparamos aquí, a pesar de que tenemos que elegir los casos y los controles, es la exposición. La exposición que es lograr. Eso ya lo vimos. Bueno, estas son las formas que nosotros tenemos para poder diferenciar o interpretar los estudios de casos y controles. Lo podemos mirar como una probabilidad o lo podemos mirar dentro de la exposición. Y ya sabemos si es menor a 1, si es mayor a 1 o si es igual a 1. Entonces son dos formas que ustedes tienen de poder interpretar o poder revisar. Si es mayor a 1, la probabilidad de exposición para los casos es mayor que la probabilidad de exposición para los controles. Si lo quiero mirar de acuerdo a la exposición incrementa el riesgo de tener la enfermedad o de presentar la enfermedad. Acuérdense que en los estudios de casos y controles nunca jamás vamos a mirar que el riesgo se desarrolle, porque nunca jamás vamos a mirar que el riesgo se desarrolle. Porque no estamos calculando incidencia y no lo estamos mirando siempre para aquí.
ver, ¿quién me explica esta diapositiva? Es fácil. Miren las cenas. ¿Quién se va a atrever a decir? Eso es lo que estábamos diciendo de que ¿Pero quién es quién? ¿Por aquí? ¿Quién? eso es lo que estábamos diciendo de que si yo lo repito en diferentes poblaciones, el resultado de lo de No, eso tiene eso ahí tiene la ventanilla del formato de formato. eso no tiene que ver con que a mayor tamaño de muestra No puede ser. Queda de 50. Muy bien. A mayor tamaño, miren, yo puedo tener esta muestra que es de 20. El OR me sale y yo digo, bueno, sí, un OR con riesgo, pero cuando me voy a mirar el intervalo de confianza, al 95% veo que no hay significancia estadística ni por p-valor ni por intervalo de confianza. Sé que la magnitud de riesgo, pero no alcanza a ser estadísticamente significativo. ¿Por qué no alcanza? Porque el tamaño de la muestra es muy pequeño. O sea, hay una tendencia que no se logra confirmar. Puede ser que no alcancé en realidad a tener los casos que debería tener. Cuando yo paso a 50 sigue siendo el mismo ratio, pero el p-valor me comienza a disminuir un poco, sin embargo no alcanza a ser todavía estadísticamente significativo. Pero cuando yo utilizo el tamaño de muestra que puede llegar a ser adecuado, miren, subí de 50 a 500. El p-valor ya se vuelve bastante significativo porque es menor a 0.05 y el intervalo de confianza pasa bastante de 1.5 a 2.6. Eso quiere decir que cuando yo utilizo la muestra que realmente necesito, voy a tener resultados verdaderos. Si yo digo que voy a hacer un estudio de casos y control y en vez de tener 30 casos, cojo 20, muy probablemente me va a pasar esto. Y no es que el estudio no quiera relacionar esa causalidad, sino que la muestra no tiene suficiente poder para hacer que la interpretación tenga significancia estadística. Entonces yo me conformo, tristemente, diciendo hay una tendencia, es un factor de riesgo, sin embargo el resultado no se puede corroborar con significancia estadística, muy posiblemente porque el tamaño de la muestra no fue el adecuado. O muy posiblemente porque tenía un tamaño de muestra muy sesgado y no me alcanzó a dar el resultado que yo necesitaba tener. Por tanto, no voy a tener validez interna. Y replicar eso en otra parte pues no me va a salir bien. Ahora, ¿quién va a hacer este ejemplo? 50 puntos para el que, bueno, en la del cumpleaños. Vamos a darle la oportunidad. Que puedes escoger a alguien para pasar el tablero, no vas a pasarlo solo. Pero pasa con alguien. Bueno, pero no la oportunidad. El grupo tiene la oportunidad. Nadie quiere pasar. Puedes escoger a alguien. A ver, contigo. Bueno, A no ser que hay que hacer. Son del mismo grupo. no, nos dividimos las a mí no me importa compartir. Lo primero que tienen que hacer para no enredarse es variable independiente, variable dependiente. Ya como tengan eso definido, pintan su tablita de 2x2 y comienzan a colocar los resultados. No les he puesto a construir tablas. Muy probablemente en el quiz los voy a poner a construir. No, pero va a ser 2x2. 2x2 es. Si quieres hacer el diseño. Pero Si quieres hacer el diseño o si quieres de una vez píntate la tablita, da igual. Pero ¿quién le caso en voz alta? La independiente, la variable independiente en este caso es. Bueno, podemos revisar, podemos leer en voz alta el ejemplo. ¿Quién lo lee? ¿Cuál de los dos? Yo leo el caso en paz. Lee.
Se realizó un estudio sobre la relación entre el consumo de cigarrillos y el desarrollo de infarto agudo del miocardio. Para identificar los casos de IAN se utilizó una comprobación de elevación del ST y de enzimas normales. Se tomaron 80 pacientes con IAN y fueron comparados con el doble de controles sanos. El 80% de los casos refirieron consumo de cigarrillos en el año previo del evento coronario, mientras que 99 de los controles refirieron tal exposición previa. 99 ni era 99%. Digo, no, dice 99, no se llama nada. O sea, como unidad. Unidad. Profe. ¿Este 99 es unidad o por ciento? 99. Ah, ok. Si no tiene porcentaje, es número. Tienes que hacer, pero el es difícil. ¿Hay que hacer qué? Es difícil, hay que hacer. No es difícil. Primero, ¿cuál es la variable dependiente? Ahora, miren la forma como diagnosticaron el infarto agudo del Infarto agudo del miocardio. miocardio. ¿Cuál es la mejor forma de diagnosticar actualmente infarto agudo del miocardio? Contraponiendo. Sí, porque lo del segmento ya... Puede haber relación, puede no haber Pues, relación. exacto, no puede haberlo enseguida, a veces no se muestra una sola vez. Ella me sale todo el tiempo. Entonces, Llegué. Elías, 40. excelente. Creo que solo tengo Sabe un 40. montón ese programa. Ella es como una enciclopedia mutante. profe, ¿verdad? Esto no se refiere al... Ya se está bien, pero... ¿Cuántas personas tienen infarto? ¿Sale? Tomamos 80. Ah, 80%. ¿Alguien ya desarrolló un ejercicio? La confusión confusión nada que ver ahí. Hicimos 2 por 2 y ahora Pero ¿cuál es la exposición? ¿O cuál es la exposición con factor de riesgo? lo que el 80% de los casos que consumieron ¿Cuál es la exposición? se llama consumo de cigarrillos. Sí, sí. ¿Cómo plantearían la... Bueno, ustedes están haciendo, se va a preguntar por eso. ¿Cómo plantearían la hipótesis dura de ese ejercicio? Yo, por acá. Dale, Daniel, vamos, bro, tú puedes. Dale. El 1. No, yo me voy para atrás. 80% de 160. Nula. Perdón. Bueno, 80% él de es 80. hipótesis nula y ustedes la alternan. Bueno, eso siempre, y lo digo porque muy probablemente si no le salen el sistema la parte de las hipótesis siempre es la hipótesis el factor de exposición positivo o el riesgo dentro de los casos comparados con ese mismo factor de riesgo en los controles. O sea, traducido al lenguaje del caso sería Los pacientes que consumen cigarrillo, no presentaría evento coronario. pero esa es muy similar, pero esa sí te conoces. Y quiero que se haga y sepas que sí le va a pasar. Las personas que fuman no tienen probabilidades de tener infarto del miocardio comparado con las personas que fuman y que no presentan infarto agudo del miocardio.
Entonces, 661. La nula puede ser tener Dicen que 99 o no tiene relación. O tú puedes decir, cuestión previa, sí, el hecho de no fumar, el hecho de Pero sería normal, porque no fumar sería. la probabilidad de fumar, la probabilidad de fumar Y el resto, no se relaciona con el hecho de tener infarto agudo de miocardio versus las personas que fuman y que no tienen infarto agudo de miocardio. sí. Ya No. lo- La probabilidad de fumar no se relaciona con el hecho de tener infarto agudo de miocardio. Porque tiene expansión. Sí, Paula, 61. Es 61. Obviamente que no. Aquí va 61. Claro, no